R.L. Stein. Cuidado, espectador. Está a punto de llevarse un susto. Escalofríos. Hola, soy Stein. Soy el autor de Pesadillas. El mal de la Máscara Encantada sigue vivo en nuestra historia, La Máscara Encantada 2. Nos encontramos en el sótano de la tienda donde se hizo la máscara. Al parecer, el fabricante de las máscaras se ha ido con mucha prisa. ¿Por qué razón? Muy pronto lo sabrás. Pero mucho cuidado. Te espera un buen susto. Hoy presentamos La Máscara Encantada, parte 2. ¡Qué increíble fiesta! Nuestros trajes estaban perfectos. Nuestras mamás se lucieron. Tu atuendo fue el mejor de la fiesta, Caribel. Sí, la niña de 2 cabezas. ¿La usarás para pedir dulces? No quiero arriesgarme a que se rompa. ¿Qué hora es? Pasan de las 10. Démonos prisa. Mi mamá estará furiosa. Igual a mí. Ella está temiendo que me suceda algo horrible. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Los asusté? Vaya, Chucky Steve. Así se hace, Carly. ¿Cómo supiste que éramos nosotros? No sé, tuve la sensación de que estaban cerca. Debieron ver sus rostros. Hicieron así. Eras más divertida el año pasado, Carly Beth. Es cierto, te asustabas más fácilmente. Eso fue el año pasado. Oye, ¿qué fue de la máscara que usaste el año pasado? Sí, era increíble. Era aterradora. Ya no la tengo. ¿Por qué? Era algo único. No es verdad, era maligna. Perversa. No se podía quitarse, se volvió parte de mi piel. Pregúntale a Sabrina, ella lo vio. Bueno, la máscara no se podía quitar. Solo Eso se es te todo. atoró. No quiero seguir hablando. Por favor, Carlibe, dime dónde está la máscara. Olvídalo. Ahora me dirás. Dame eso. ¿Dónde la conseguiste? Mi mamá hizo la escultura, es importante para mí. Aquí está. ¡Dámela! Ya deja de molestar. Aquí, Steve, arrójala. No se la des. ¿Cuándo van a madurar? Tómala, Steve. ¡La van a romper! Dime dónde la encontraste, Carlibet. Mañana quiero asustar a todos. Ya no quieres ser pirata, es todo. Solo dime, Carlibet. ¡Eso no me agrada! Steve. Gracias, Sabrina. Sí, gracias, Sabrina. Y tú tendrás que ser el pirata de siempre. Vámonos, Carly. Es tarde. Bueno, podría ser un pirata horrible. ¡Cállate! ¿Qué hiciste con la máscara? Sepultarla. En un lugar donde nadie la encontrará. Debo darme prisa.
Es como temí, ¿no es cierto? Sí. El Halloween te ha hecho volver. Sí. Debo detenerte. Ya quiero que sea de noche. Sí, ya también. Ojalá nos den muchos dulces. Sí. Oye, entonces nos vemos en tu casa. Hola, viejo. ¿Dónde estabas? Hola, Choc. Te busqué después de clases. Bueno, aquí estoy. ¿Qué te pasa? Estoy furioso, hoy es Halloween. ¿Y qué? ¿Cómo y qué? Es nuestra última oportunidad de hacer algo espeluznante. El próximo año ya seremos mayores. Por mí está bien. Pues para mí no. La vida está pasando, nos está dejando atrás. Quisiera hacer cosas. Los años pasan y cuando te das cuenta, eres un anciano asqueroso que babea. Yo a veces babeo. Pues eres un joven asqueroso. Oye, alégrate, aún podemos ir a pedir dulces. ¡Qué bien! Tal vez nuestras mamás nos acompañen. Quisiera asustar a alguien. ¿Viste eso? Sí, ¿No te recordó a la máscara que usó Carly B del año pasado? sí. Oiga, amigo, ¿dónde consiguió esa máscara? Oiga, espere, solo quiero saber dónde consiguió la máscara. ¿A dónde fue? No lo sé, aquí estaba. Señaló hacia allá cuando pregunté de la máscara. Vi que señaló. ¡Vamos, rápido! Solo son tiendas viejas. ¡Mira! Tiendas de novedades. Magia. Máscaras. Creo que es lo que quería mostrarnos. Mejor nos vamos. Me parece escalofriante. ¿Qué fue eso? Vino de allá atrás. Vamos. ¿Qué hay, Steve? Otra puerta de la tienda. Y está abierta. Oye, no está abierta al público. Tengo que ir a arreglarme para hoy. Tú debes ponerte tu traje de pirata. Olvídate de ese horrible traje de pirata. Entramos aquí. Tal vez haya algo mejor. No me gusta, Steve. ¿Por qué no? Estaba abierto, ¿no? No sé, porque no me siento bien. Mejor vámonos. Ven, revisemos el sótano. ¿Vas a venir? No. Gallina. Basura. Vaya, esto sí que asusta. Esto se verá precioso sobre Steve, ¿no lo crees?
¿Eres tú, cielo? Sí, mamá, enseguida vuelvo. Sí. Sí. Esta noche invadiremos las calles. Seré el amo. ¿Steve? Sí, mamá, enseguida voy. ¿Quién está contigo? ¿Ah? Escuché a alguien. Se supone que debes llamar antes de entrar. Lo hice. Y luego esperar a que yo diga que pases. ¿O no tengo derechos aquí? ¿Seguro que no hay nadie? No, mamá. Tengo 3 duendes metidos en el armario. Claro que estoy solo. No tienes que ser grosero. Perdón, mamá. Solo necesito unos minutos a solas. En fin, solo vine a mostrarte tu traje. ¡Tarán! ¿Recuerdas cómo Chuck tenía un periquito en el hombro el año pasado? Tú tendrás uno igual. Cielos, mamá. Está muy bien. En verdad te lo agradezco. Oye, solo dame un par de minutos y estaré contigo, ¿sí? ¿De acuerdo? Me gusta. Vaya, pirata. Así. Esto sí es mucho mejor. ¿Sí? Sí, ya voy, mamá. Qué bien. Sí. ¿Mamá? Mamá, ¿dónde estás? ¿Mamá? Aquí está, ya la tengo lista. Ay, gracias, mamá. Es tardísimo. Sabrina me espera. Toma. Préstame la máscara. Quiero ser una abeja asesina, por favor. No te deshiciste de la máscara, te lo dije. Sí me deshice de ella. Y por suerte solo la usaste una vez. ¿Por qué? Porque después de la tercera vez ya no se puede quitar. ¿Cómo se te ocurre decir eso? Es que tengo mucha imaginación. Te veré luego, mamá. De acuerdo. Diviértete mucho, hija. Lo haré. Adiós. Cuídate, hija. ¿Para dónde vamos? Camina como pato, Carlibet. Me encanta. Va a ser una noche divertida. ¿Sabes, Carlibet, el año pasado, cuando pasó todo aquello de la máscara y eso? Sé que no quieres recordarlo, pero quiero que sepas que lo que ya ha pasado me alegra que estés contenta y divertida como antes. También me alegro, Sabrina. Oye, mira, Chuck. Yo no conozco a ese Chuck. Él es de la familia Tartaglia. ¿Qué? No entiendo lo que dices. ¿De qué estás disfrazado? De malo. Mafia, tú sabes. ¿Qué? Un mafioso, como en las películas. Oh. Y sí, Voy a buscarlo. consiguió otro disfraz o de nuevo será pirata. No sé, encontramos una tienda de disfraces. ¿De disfraces? ¿Dónde? ¿En la calle 10? Ah, sí, eso creo, junto a las vías. ¿Y Steve entró? Estaba cerrado. Así que no entró, ¿sí? No, no lo hizo. ¿Por qué te preocupa tanto? Por nada. ¿Sí? Deja que te veamos, hijo. Sí, salgo enseguida, mamá.
qué no te has disfrazado? Es que iré a cambiarme a casa de Chuck. Starkey, ¿qué tienes? ¿Qué tienes ahí? Nada, solo mi disfraz. Starkey. En serio, mamá. Ese perro se vuelve cada día más neurótico. ¿Starkey? ¿Qué tal? Este es para ti. Este es para ti. Aquí tienes. Hasta luego, mamá. Te quiero a medianoche, Steve. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Sí, señor. Oye, ven aquí. ¿Quién es? Ven aquí, jovencito. ¿Quién es? No tengas miedo, muchacho. Acércate. ¿Eres tú, Steve? Steve no existe. Sé que eres tú, Steve. Reconozco tu ropa. Esta era su ropa. Antes de que la robara. Eso fue lo que dije, jovencito. No, Chuck. Espera. Chuck, espera. Vaya, qué susto te llevaste. Estabas temblando. Oye, ¿qué máscara? ¿Dónde la encontraste? Ven acá. ¿Prometes no decirle a nadie? ¿La tomaste de esa tienda? Ya había cerrado al público. Déjame verla. No puedes decirle a nadie, ¿entendido? ¿Lo prometes? Sí, claro. ¿No te gusta? Me propongo asustar a mucha gente esta noche. Pero déjame verla. Va a ser un Halloween para recordar. ¡Déjame verla! ¿Quieres verla? Se siente como piel seca. ¡Yo lo sé! Y las arañas parecen de verdad. ¡No es lo máximo! ¿Cómo es que haces esa voz? ¿Cuál voz? ¡Es mi propia voz, tonto! Mira. Mira esto. ¡Ah, gracias! ¡Devuélvemela! ¡Oblígame! Steve, ¿estás loco? ¡Cállate ya! ¿Qué pasa contigo? Me siento cansado. Estamos empezando. Me sentí cansado de repente. Necesito energía. Energía. Necesito. Odio las mentas. Oye, ¿quieres dejar de hacer esa voz? Oye, si vas a seguir portándote así, no quiero continuar a tu lado ya. ¿De qué estás hablando? Vamos a aterrar al vecindario. Esta es nuestra noche. Solo necesito energía, es todo. ¡Qué desagradable! ¿Sabes? Ya me cansé de ti. Eres débil y muy torpe. ¿Qué pasa contigo? Quítate la máscara, por favor. Por favor, por favor. Mejor vete a casa. No quiero ver tu cara de niño llorón. ¿Qué pasa contigo? Soy malo. ¿Eso te da miedo? No.
Yes, I don't No sé, pero basta ya, Steve. ¡Cierra la boca! ¡Déjame en paz! No significas nada para mí. Pues ya me voy. ¿Qué te digo? Esto. Pero vamos allá. Queremos dulces. Con mucho gusto. Uno para el pato Gracias. y otro para el gato. Soy Tigre. Ah, sí, tigre. Adiós. 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 Me gusta sentir la bolsa llena. Estamos teniendo mucho éxito. Vamos a ver qué tenemos. Sí. Oigan, Hola, Chuck. ¿Y Steve? le pasa algo malo. Ya lo sabemos. No, estoy hablando en serio. ¿A qué te refieres? Empezó a portarse como loco. Tal vez sentado por ser pirata de nuevo. No es pirata. Encontró una máscara horripilante. ¿Una máscara? ¿Dónde la encontró? ¿En aquella tienda? ¿La tomó de la tienda de disfraces? ¿No dijiste que estaba cerrada? Sí, Chuck, dijiste que estaba cerrada. ¿Y bien? Sí, estaba cerrada. ¿Y cómo la obtuvo? Le prometí. Es importante. Mejor dinos no. No puedo respirar. He what? He snuck in the back door. Was the owner there, the shopkeeper? I don't know. No lo creo. Se veía natural. Parecía piel. ¿Qué pasó cuando se la puso? Primero, estaba muy contento porque se veía espantoso y eso le gustó. Luego se sintió muy cansado. Fue extraño. Tenemos que encontrarlo, Chuck. Usted está en problemas terriblemente graves. Tengo sed. Ese viejo. Necesito agua. No puedo escucharlo. ¿Cómo dijo? Necesito agua. Por favor. Tiene arañas en la cabeza. ¡Corre! No esperen. ¡Qué asco! ¡Largo! ¡Quítense! ¡Largo de aquí! Tengo que quitármela. Tengo que quitármela. Oiga, ayúdenme. Por favor. Ayúdenme. Oye, mira ese señor. ¿Qué se le ofrece? La máscara. Ayúdenme a quitármela. Vámonos, es solo un viejo ebrio. Mi máscara. Quítenmela. Quítenmela, por favor. Qué mal huele, señor. Quítenmela. Está bien. Lo intentaré. No se mueva. No veo dónde empieza la máscara. Bajo mi camisa. Debe haber una separación. Tiene que haberla. No sé de qué está hablando. Esto no termina. Es una máscara. No es una máscara, señor. Es su cara. No. No. ¡Corre! Por favor. Por favor.
Did you guys find him? No. Oh, it's all over Maple and up and down Davenport. Got an idea. Come on. Where are you going? Just come on. I'm not going to argue with you. You've got plenty of candy, 2 more houses, and then we're going to go home. But, Mom, lo prometiste. Es tarde, ya deberías estar acostada. Pero lo prometiste. Por favor, ayúdeme. Ayúdeme. Debería darle vergüenza. No, espere, no termina. No puedo quitármela. No termina. Te dije que estaba abandonada. ¿Por qué crees que Steve vendría aquí? Porque fue lo que yo hice. Cuando no pude quitarme la máscara, volví y el dueño de la tienda me ayudó. ¿Cómo fue que te ayudó? Me dijo que buscara un símbolo de amor. No entiendo. ¿Recuerdas la calabaza de escayola que me quitaron ayer? Sí. Bueno, mi mamá me la hizo porque me ama. Sí, ¿y qué? Eso es un símbolo de amor. El símbolo de amor que derrota al mal que está en la máscara, que está encantada. No lo sé, Carlibert. Esto ya es demasiado para mí. ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? No hay nadie adentro. Un momento. ¿Qué es eso? ¿Qué? Me pareció ver algo, una sombra o algo así. No puedo ver nada. Pero siento algo. ¿Lo siento? ¿No? ¿Qué? Algo frío. Creo que mejor nos vamos, Carlibert. No podemos. Dijiste que entró por la puerta de atrás. Llévame. ¿Es necesario? ¿Alguien aquí? Lo ves, te dije, no hay nadie aquí. Tengo que asegurarme. Tiene que asegurarse. ¿Hay alguien aquí? Aquí no hay nadie, Carlibert. Steve no está. ¿Dónde está el vendedor? Por favor, Carly, salgamos. ¡Carly! Me asustaste. Tal vez Steve está bien. Yo creo que tiene razón, Carlibert. Tal vez ya se quitó esa horrible máscara. Se la quitó y está en su casa. Oye, vamos a ver si está ahí. Te apuesto que ahí está. Hasta creo poder verlo, sentado en su cama, descansando y comiendo. Eso espero. Me convierto en un anciano. No puedes. Debe ser un sueño, una pesadilla. Tengo que ir a casa. A casa. Por favor, señor. Por favor. Tu rostro está
tan viejo y horrible. Es perfecto. ¿Quién es usted? Yo soy el mal que te controla. Estás bajo mi poder ahora, anciano. Soy un niño. Eso eras hasta que elegiste la máscara. Ahora tú y la máscara son uno. Eres un viejo decrépito e indefenso. Lo será. Harás lo que te ordene. Tráeme la cabeza de Carlibel. Su cabeza. El símbolo de amor que se encuentra sobre la chimenea en su cálido e iluminado hogar. ¿Se refiere a la escultura? Sí, tráemela. Si quieres volver a ver tu rostro joven otra vez, te esperaré en el cementerio. Estaré entre las tumbas al sonar la medianoche, ni un segundo más tarde, ¿has entendido? Sí. Habla fuerte. Sí. Ahora ve. Tráeme la cabeza de Carlibel. O la máscara permanecerá y tú serás un pobre viejo decrépito para siempre. Son 25 y querían volver a medianoche. Hablaron con Short y van a estar juntos. No, pero no es importante. Solo queríamos saludarlo. Si lo ven, díganle que venga. Seguro, gracias, señora Boswell. ¿Quieren dulces? Aún tengo muchos. No, gracias. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. ¿Dónde estará? Tenemos que encontrarlo. ¿Por qué no llamamos a la policía? La policía no puede ayudarlo. Ni toda la policía del mundo podría. Las máscaras tienen vida. Se adueñan de ti. Estás asustándome. No puedes creer en eso. Yo lo sé. Ya me pasó a mí. Y creo que le está pasando a Steve. Por favor, ayúdeme. ¿Quién es usted? Solo un pobre viejo. ¿Está herido? ¿Llamo a una ambulancia? No, solo un vaso de agua. Por favor. Está bien. Espere aquí, por favor. Tome, espero que le ayude. Oiga, señor. Qué extraño. Tengo que llegar. ¡Steve! ¡Steve! Espera. Did you hear something? Creo que no. ¡Steve! ¡Steve! Se hace tarde. Que ven llamar de tu casa a medianoche. Este es el único lugar que nos falta. ¿Recuerdas, Carlibel,
¿Dónde nos asustaste el año pasado? No recuerdo. Vamos. ¿Me atrajiste? Sí. ¡Destrúyela! Si lo hago, volveré a ser niño. Si no lo haces, te haré aún más viejo. Tus ojos se infectarán. Tu lengua llegará hasta el piso. Haré tus huesos suaves como queso. ¡Destrúyela! ¡Destruye la cabeza! ¿Por qué? Porque al destruirla, Carly Beth será mía. ¡Destrúyela! No. No. Entonces te cubriré de arañas. Podrás sentirlas. Sí, por favor. Salen por tu lengua. Trepan por tu piel. Está bien. Está bien. Obedeceré. Ahora suplicas. Muy bien. Me gustan los niños así. Destruye la cabeza. Ayúdame, por favor, ayúdame. More spiders, anyone? Smash it! Ya no tiene protección. ¡Steve! No la hagamos esperar. Escuché voces, yo también. ¡Steve! Mejor vámonos. 1 minuto para medianoche. ¡Steve! ¿Qué pasa, Carly Beth? Aquí la sepulté. Aquí sepultaste la máscara. ¡Escapó! ¡La máscara está viva! ¡Carly Beth, por favor, contrólate! ¡Controla la mansión! ¡La máscara escapó! ¿De qué estás hablando? Carly Beth, por favor, cálmate. Estás, Carly Beth. Es hora de terminar lo que empezamos el año pasado. ¡Sujétala! Steve, suéltala. El anciano hará lo que yo le diga. ¡Te sepulté! Y me liberé con el poder del Halloween. Ahora tus ojos verán a través de mí. Ahora llevarás mi rostro por siempre.
Quítate la máscara, muchacho. Quítatela ya. Era solo una máscara. Era solo una máscara. ¿Cómo? Cuando trataste de proteger a Carlivet, cuando te enfrentaste a la máscara encantada, eso fue un símbolo de amor. Vaya, creo que esto es muy profundo para mí. Un charco es muy profundo para ti. Lo buscamos para pedirle ayuda. Estaba atrapado en la máscara. Este joven me liberó y te salvó. Bueno, no quería que la lastimara. Me pareció injusto, ¿no creen? El Halloween le dio vida al mal. Sus acciones lo alejaron. Esperemos que continúe así. Carlivet, tu mamá vendrá por ti y por Sabrina. Gracias, señora Roswell. De hecho, papá dijo que podías quedarte. ¡Qué bien! ¿Por qué tan callado? ¿Qué pasa? Nada, estoy bien. ¿Quieres? Creo que el Halloween ya no significa mucho para ti, ¿no? Sí, creo que ya soy muy viejo. A ver, dámelo. Sí. Bueno, voy a prepararles un chocolate. ¿Piensas lo mismo que yo? Hagámoslo. Espero que os haya gustado. Steve es un buen chico. Me ha traído unos caramelos. Relleno de crema. Mi preferido. Hasta pronto.